Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la charla de Virtualización de Datos, la innovadora estrategia de integración organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con Factory. Mi nombre es María Lucía Fuentes y junto con mi compañera María Alejandra Rey, ambas profesionales en comunicaciones de la Cámara, los estaremos acompañando hoy. Buen día, hoy contamos con la presencia de Raicinho Santos, que es egresado de la Universidad Nacional del Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Además, cuenta con experiencia en Big Data, análisis de diseño e implementación de Data Mart e instalación de IBM Cloud Park. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final el expositor las pueda contestar. Sin más preámbulo, le damos inicio a esta charla. Buen día, Raicinho. Te cedo la palabra. Buenos días, María, ¿qué tal? Muchas gracias. Vale, voy a proyectar mi pantalla. Listo, ¿me indican si se ve mi pantalla, por favor? Sí, señora, ahí se está bien. Vale. Bueno, entonces, hoy día vamos a empezar con la charla de virtualización de datos. Eh, y para ello voy a presentarme primero, ¿ok? Mi nombre es Jairzinho Santos, soy consultor técnico de preventas de Factorité, especialista en arquitecturas de solución cloud, on-premise, híbridas, ¿no? Diseño soluciones end-to-end, utilizando las herramientas más populares del mercado y las más novedosas, ¿no? Tengo certificaciones en AWS, en IBM y otras más por ahí. Mi perfil está en LinkedIn, ahí me pueden buscar para que puedan saber un poquito más de mis skills técnicos. Por otro lado, soy un apasionado de las rutas, como pueden ver ahí la foto que puse para presentarme. Soy una persona que se dedica al motociclismo y me gusta rutear, ¿no? Quiero empezar comentándoles un poco a qué me dedico fuera del aspecto laboral. Un día me fui a Quichas con unos amigos, que es un pueblo a 4061 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Para esto, nosotros los moteros tenemos una cultura de vida, ¿no? Siempre nos reunimos y cada cierto tiempo viajamos, salimos a pasear, intercambiamos conocimientos, cada uno va modificando sus motos, nos contamos muchas cosas, ¿no? Entre ellas compartimos vivencias, paseos, rutas. Eh, en esta ocasión, por ejemplo, llegamos hasta la laguna Guengué, que como les menciono, está a 4061 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es una foto muy, muy bonita que parece una de las famosas películas de Interestelar, ¿no? La colgué en mi Facebook también. Eh, Ahora, ¿por qué les comento esto? Quisiera comentarles un poco de la vida motera, del mundo motero, cómo nosotros tenemos estas vivencias y estas vidas. Somos bastantes los que pertenecemos o la gente que pertenece a un grupo motero, ¿no? Cada uno vive en una ciudad distinta o algunos comparten la misma ciudad, pero todos tienen un fin común, ¿no? Que tienen unos eventos mensuales, semanales. En mi caso, mi grupo motero lo tiene mensual, ¿no? Cada mes nosotros nos juntamos, nos reunimos y escogemos un lugar para estas reuniones. Puede ser desde un grifo, un lugar conocido donde podamos estacionar una cantidad de 10, 20 motos, o puede ser la casa de alguien, ¿no? La casa de un amigo. Entonces lo que hacemos es nos embarcamos a este punto destino, ¿no? Nosotros viajamos y vamos hasta este punto a encontrarnos. Cada uno va con cierta información que contar o que recibir. Por ejemplo,
El mes pasado yo le cambié de luces a mi moto, les puse unas luces nuevas, entonces cuando llego a la reunión les comento, ¿no? Compañeros, miren, estas luces tengo nuevas, las compré por Amazon, y ellos me comienzan a preguntar, oye, ¿qué tal funciona? ¿Tiene la potencia? Entonces enriquecemos nuestro conocimiento acerca del motociclismo, acerca de las motos. Otro nos puede contar acerca de que hoy día casi tuve un accidente, se me cruzó un carro por tal avenida, o la avenida X tiene la pista rota, entonces tengamos cuidado. Intercambiamos mucha información en esas reuniones, ¿no? Y como les comento, la hacemos con una periodicidad mensual. Entonces, al final, lo que hacemos es que cada uno sale con esta información enriquecida, obtiene la información de todos, ¿no? Y esto lo podemos visualizar aquí. Esta es una foto, por ejemplo, de un día de reunión, ¿no? Donde nos hemos juntado en el parqueo de la casa de un amigo. Entonces estamos ahí compartiendo, mira, le puse esta luz, hice estas modificaciones, o estoy pensando hacer estas modificaciones, ¿qué te parece? Y vamos enriqueciendo, vamos incrementando nuestro conocimiento. Entonces, en estas reuniones hay mucha información que va intercambiando, ¿no? Eh, Finalmente, lo que voy a tener es la información almacenada en mi mente, recopilada, experiencia contada por otras personas, por otros compañeros moteros igual que yo, y regreso a mi casa con mi moto nuevamente, ¿no? Eh, entonces quiero que tengan un poco este concepto acerca del motociclismo y las reuniones moteras para que más adelante podamos entender un poco el concepto de virtualización de datos, ¿no? Nosotros nos reunimos periódicamente, compartimos información y cada uno regresa a su casa con esa información almacenada, recopilada. Voy a continuar. Eh, Quiero comentarles un poco acerca de la revista AI Index Report Master, que es de la Universidad de Stanford. El año 2022 hizo una recopilación acerca de la inversión privada, ¿no? Y encontró que en el 2021 se había invertido 93.54 billones de dólares en, en AI, en inteligencia artificial, ¿no? En AI. Con respecto a toda la inversión total en el 2020, fue más del doble, ¿no? Por otro lado, esta revista muy importante acerca de AI nos indica, por ejemplo, que si bien es cierto, la actividad privada tiene buena inversión, la pública también está por ahí, está creciendo, ¿no? Ha crecido un 2% aproximadamente en AI. Por otro lado, tenemos las adquisiciones también que tiene un crecimiento importante en inversión de AI, ¿no? Eh, las adquisiciones menores han bajado, pero en líneas generales tenemos un incremento en todas las categorías de inversiones en AI, en inteligencia artificial, ¿no? Este es el reporte del 2022, el de 2023 todavía no sale. La revista también nos indica que la India lideró con el 65% de adopción en AI, ¿no? Este es un gráfico ya acerca de adopción de AI por regiones, por continentes. Tenemos, por ejemplo, algo que nos interesa mucho, ¿no? América Latina, Latinoamérica, hemos crecido con respecto al 2020. Hemos crecido en 6%. Ha habido un 6% de incremento en la adopción de AI, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas cada vez están centrándose, están entrando en este mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ven que genera mucho valor en su negocio, porque ven que hay una tendencia por entender mejor a sus clientes, mejoran sus procesos, perfilan mejor a sus clientes y un sinfín de beneficios que esto está generando, ¿no? Y es una tendencia mundial. Por ahí de repente ya han escuchado acerca de GPT-3 y todas estas tecnologías innovadoras que aparecen en este planeta, ¿no? Ahora, tenemos una revista de un informe de McKinsey también, el estado de AI en el 2022.
Y nos menciona, por ejemplo, acerca de las contrataciones, ¿no? Nos menciona que las organizaciones han empezado a contratar más ingenieros de software que ingenieros de datos o que científicos de datos, ¿no? ¿Y esto por qué se está dando en este año 2022, según McKinsey? Según McKinsey, esto se da porque las empresas o las organizaciones han dejado de experimentar con AI y han empezado a ponerlas ya en las aplicaciones, a darle funcionalidad, a meterlas dentro de un chatbot, a meterlas dentro de sus procesos analíticos predictivos. Entonces ya no se está probando a ver si me va a funcionar esta IA o no me va a funcionar este modelo de Machine Learning, sino ya se quiere productivizar. Y eso es un indicador importante, que quiere decir que todas las empresas se están tomando muy en serio y están siguiendo esta tendencia de la inteligencia artificial. Por si acaso, quisiera mencionar que me pueden preguntar, me pueden hacer cualquier pregunta en el momento que quieren. Yo no puedo ver la pantalla ahorita del Teams, así que levantan la mano, por ahí María me va a ayudar un poco a recibir sus preguntas, pero quisiera que me interrumpan entre medio si es que quieren hacer una pregunta. Bueno, continuando, tenemos claro que la ingeniería de software está siendo tendencia en contratación, ¿no? Por encima de los ingenieros de datos que lo que se dedicaban a hacer era a traer los datos, a procesar los datos, a darle el tratamiento necesario, disponibilizarlos. Y los científicos de datos lo que hacían era crear los modelos, validar, ¿no? El ingeniero de software lo que hace es implementarlo dentro de las aplicaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo una aplicación y quiero ponerle un chatbot inteligente, ¿no? Que interactúe con mis clientes, que pueda ser un mediador entre mis clientes y mi BR. Necesito un software ingeniero, un ingeniero de software. Entonces, las empresas están liderando, están empezando a contratar más ingenieros de software según McKinsey y su revista del 2022. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos según Millimetric? También una evaluación de marzo del 2022, ¿no? Según Millimetric, ¿en dónde los trabajadores de datos están perdiendo más tiempo? Y vamos a ver que se gasta mucho tiempo, el 33% de su tiempo lo gastan en preparación de datos. Todos los trabajadores que estén relacionados con los datos gastan el 36% de su tiempo en prepararlos. Pueden ser analistas de datos, ingenieros de datos, científicos de datos. Todos los que trabajan con datos, siempre hay una preparación, una búsqueda, una ubicación de dónde están estos datos. Quiero saber quién es el dueño de este dato para poder pedirle permiso o autorización para poder tomarlo y utilizarlo en mis reportes. Entonces, todo ese tiempo de preparación les toma el 33%, ¿no? Que es el top, digamos, el más importante donde se está desgastando los datos. Esta es una información de Millimetric AI. Por otro lado, tenemos, ellos también acaban de medir, darnos un indicador, una métrica, donde nos dicen que el 3.55 horas semanales dedican los trabajadores en promedio para recopilar, organizar y analizar datos, ¿no? Es en promedio, por ahí habrá empresas que están muy por encima, habrá otras empresas que de repente tienen muy optimizados estos procesos y lo tienen muy por debajo, pero el promedio es 3.55 horas, ¿no? Casi mediodía, ¿no? En la semana yo voy a dedicar mediodía solamente a recopilar, organizar y analizar mis datos. Eh, Entonces, ¿qué vamos a ir teniendo? Vamos a tener otra información también acerca de Millimetric, que nos va contando acerca de las metodologías tradicionales nos limitan mucho en que nosotros podamos acelerar todos estos procesos de capturar datos, de obtener los datos, de, de que sea fácil, ¿no? De que este acceso sea fácil y sea simple. Y esto va a ser una piedra en el camino para que nosotros nos volvamos una empresa data driven. ¿Qué es una empresa data driven, no? Una empresa data driven es una empresa que toma sus decisiones en base a sus datos, ¿no?
mucho tiempo las decisiones de la organización, las decisiones empresariales se tomaban en base a la experiencia, ¿no? Se tenía un director de la empresa que tenía mucho conocimiento acerca del mercado y tenía mucha intuición de cómo iban a funcionar las cosas. Entonces leía un poco de historia acerca de las tendencias y decía, vamos por este camino. Que es lo que pasó desde que empezó todo este boom de la explotación de los datos, de la inteligencia artificial, el Big Data y toda esta corriente, ¿no? Empezó a que las organizaciones pueden tomar datos en función a cómo las empresas se están comportando en el tiempo, ¿no? Las empresas tienen sus datos que las capturan y los almacenan y los registran en sus fuentes. Entonces, ¿por qué no utilizar esos datos para saber si estoy creciendo en cierto canal de ventas, ¿no? ¿Por qué no saber qué es lo que está haciendo que mi cliente se vaya y no lo pueda retener, ¿no? Yo tengo información acerca de ello, sí, entonces la utilizo. ¿Para qué? Para tomar la decisión de crear una nueva estrategia de captura de clientes, crear un nuevo modelo de marketing, crear un nuevo proceso que optimice mi sistema. Entonces, yo necesito tener esa información y para eso necesito tener acceso a mis datos. Si yo logro eso, tener toda esa información bien canalizada, bien accedida, bien tratada, yo me puedo convertir en una empresa de data driven que funcione en base a sus datos, ¿no? Porque los datos me dicen a mí cómo yo me estoy comportando, cómo la empresa se está comportando en el tiempo. Entonces, Millimetric AI me dice, por ejemplo, que el 33% de los trabajadores pierden demasiado tiempo preparando sus datos. Por ejemplo, si yo quiero convertirme en una empresa data-driven, propiamente tengo que preparar mis datos, ¿no? Tengo que ubicarlos y tengo que darles un tratamiento. Entonces, el 33% de los trabajadores confiesan que pierden tiempo preparando datos, ¿no? No encuentran que los datos sean fáciles de tratar, sean fáciles de preparar. Por otro lado, que tenemos que el 73% de los datos producidos dentro de una empresa queda completamente sin utilizar. Imagínense esta cifra tan alta, ¿no? Una empresa puede tener millones de datos y solamente está utilizando el 27% de esos datos. El 73% probablemente se quede sin utilizar, inubicable, inaccesible, difícil de tratar, de hallar, o de repente con mucha redundancia, con mucho sesgo. Entonces, ¿cuánta potencia están perdiendo las empresas para tomar mejores decisiones? Es bastante sorprendente lo que nos cuenta Millimetric acerca de estas estadísticas, ¿no? Por otro lado, tenemos que el 44% de la jornada laboral de los trabajadores la dedican a actividades de datos no eficientes. Imagínense el 44%, casi el 50% de la jornada laboral, es decir, media semana, los trabajadores encuestados por Millimetric indican que dedican a actividades de datos no eficaces. De repente procesan un dato o crean un reporte que al final van a darse cuenta que no sirve o que tiene data redundante o que tienen que afinar. Entonces no hay una eficacia en lo que están haciendo. De repente hacen doble trabajo, ¿no? Lo que comúnmente se da en proyectos cuando se tienen los datos mal distribuidos, inubicables, redundantes, eh, datos sin un buen tratamiento. Entonces, esto es lo que los trabajadores le comentan a Millimetric, ¿no? Por otro lado, no solamente fueron entrevistados los trabajadores que se dedican a capturar datos, sino también algunos directivos, y en base a ello, Millimetric nos cuenta que el 7.3 de los ejecutivos confía en su futura estrategia de datos, ¿no? Imagínense esta cifra tan pequeña. De cada 100 o de cada 100, 7 personas aproximadamente solamente confían en sus datos, ¿no? Si yo tengo 100 empresas top de Fortune, solamente 7 directivos de ellos me van a decir
confío en mi estrategia de datos, en mi nueva estrategia de datos, ¿no? Hay mucho temor, hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque implementar una estrategia de datos robusta, eficaz, innovadora, involucra tener muchos cambios en la empresa, ¿no? Cambios horizontales, cambio de mindset. De repente las empresas, tengo de repente a mis analistas acostumbrados a tecnologías antiguas, desfasadas y poco actualizados. Entonces, necesito que estas personas se actualicen. Eso es un trabajo, ¿no? Eh, o necesito cumplir ciertos protocolos que las empresas a veces tienen de seguridad, ¿no? Necesito tener esta seguridad, esta norma de seguridad puesta, ¿no? Y es una burocracia tal, pedir de repente acceso a cierta información, descubrir, o de repente tengo datos que ni siquiera tengo mapeados, no los ubico, no sé dónde están. Entonces hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor de que se tenga una estrategia moderna e innovadora, ¿no? Por otro lado, bueno, para hacer una contraparte, el 79.4 de los ejecutivos eh, le temen a la disrupción, ¿no? Básicamente complemento del anterior, ¿no? Porque, como les decía antes, es un tema de mindset. Hay muchos directivos que están acostumbrados a predecir el negocio, a predecir los resultados en base a su conocimiento, no en base a su expertise, en base a su experiencia. Pero ahora las empresas ya no funcionan así, ¿no? Tenemos grandes empresas, las más millonarias del mundo, justamente funcionan por explotar muy bien sus datos, ¿no? Desde Apple, Facebook, Google, todas estas grandes empresas se han hecho enormes, se han hecho gigantes, justamente por explotar sus datos, ¿no? Por tener estrategias en base a los datos. Todos los días ellos están recopilando información, están analizando, están procesando, están proyectando, y eso es algo muy costoso y es una inversión fuerte, de mucho riesgo, porque puede ser que en el primer intento no funcione, puede ser que el primer intento no se haya tenido una buena dirección y tenga que hacer una reestructuración, porque recién estoy entrando a algo nuevo, a algo que es data driven, tomar una decisión en base a mis datos. Entonces, todo inicio, toda incursión en algo tiene una curva de aceptación. Entonces, no puedo yo entrar de frente con una estrategia y decir, me va a ir del todo bien. Entonces, probablemente estos ejecutivos, estos directivos digan, no, yo no puedo fallar. Y es justamente lo que hace contradictorio, ¿no? Porque tú tienes que probar, probablemente equivocarte para que recién puedas ganar a partir de experiencia eh, aprendida, tener una estrategia ya más robusta, más clara, un panorama más claro, ¿no? Por otro lado, Millimetric nos cuenta que el 65% de las empresas tienen más datos de los que pueden utilizar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, ¿no? Tengo tantos datos que no estoy utilizando, ¿no? O los datos me llegan con tanta frecuencia que yo no soy capaz de procesar esos datos que me están llegando, ¿no? Y probablemente me estoy quedando atrás, ¿no? Mis sistemas no tienen esa capacidad, ¿no? El 65% de las empresas, o sea, de cada 100 o de cada 10 empresas, aproximadamente 6 me están diciendo que yo no proceso mi data en totalidad, ¿no? Hay data que está por ahí tirada o que no le he encontrado el valor, porque muchas veces pasa que eh, l- los ejecutivos, los directores de TI no saben, ¿no? No dicen, oye, acá mira, tengo una fuente que puedo explotar. Mira, esta data del cliente, puedo relacionarle, puedo entender su comportamiento, pero no. Probablemente están más distraídos en la parte operativa, que el negocio no se caiga, que el negocio se mantenga funcionando, solucionando, parchando cosas y no preocupándose en estrategias comerciales, en estrategias de datos modernas, ¿no? Que me permitan a mí mejorar mi relación con el cliente, porque finalmente lo que yo tengo que hacer es mejorar mi relación con el cliente. Eh, Finalmente, Millimetric nos cuenta de que el 75% de las empresas, según Fortune,
han sido reemplazadas en la última década, ¿no? Y obviamente eso va a seguir pasando. Yo soy personalmente una persona que le gusta averiguar mucho de esto, de estas tecnologías que van haciendo desaparecer a las empresas, ¿no? Muchas de las empresas van a ir quedándose atrás, ¿no? Se vienen muchas tendencias tecnológicas, la industria 4.0, el IoT, se vienen nuevos movimientos que van a hacer que no solamente empresas, sino también trabajos empiecen a desaparecer y empiecen a crearse nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces estamos en un mundo cambiante no solamente para las empresas, sino también para las personas común y corriente, ¿no? Como todos nosotros que estamos acá en esta reunión. Entonces hay que estar preparados, ¿no? En líneas generales, con esta encuesta que hizo Milimétrica a los trabajadores de las empresas y a los directivos, nos damos cuenta que hay falta todavía sacarle más jugo a todos estos datos que están ahí, ¿no? Son muy pocas las empresas que sí lo hacen. La mayoría de empresas todavía están enrumbándose en ese camino o algunas se están quedando atrás y si se quedan atrás van a terminar muriendo, ¿no? Eso está garantizado. En un par de años esas empresas van a desaparecer y van a ser reemplazadas por otra empresa o por un pedazo de código, la verdad. Esto es marzo del 2022. Está fresca esta información. ¿Cuáles son los desafíos de de la modernización, ¿no? ¿Por qué se hace tan complicado procesar todos los datos, tener una empresa data-driven que se fije en esta nueva cultura, en esta nueva tendencia de tomar decisiones en base a esos datos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace tan complejo, ¿no? Muchas de las empresas tienen sus datos distribuidos en múltiples fuentes, ¿no? O tienen fuentes muy viejas, por ejemplo, ¿no? He visto clientes que tienen Oracle 10, plataformas que ya no tienen soporte. Entonces, esos datos probablemente ya nadie tenga, o los cada vez analistas nuevos que van entrando a la empresa, que van llegando, van perdiendo esa noción o ese mapeo, ¿no? Estos datos existen, ¿no? Se van perdiendo en el tiempo y finalmente quedan ahí inutilizados, pero que pueden tener mucho valor para la empresa. ¿Por qué son inutilizados? Porque probablemente estas plataformas antiguas son muy complicadas de acceder, ya no existen conectores o los conectores están desfasados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que limita a que nos volvamos una empresa data-driven es que los datos son complejos de acceder. Por otro lado, si yo quiero obtener mis datos que me permitan a mí tener una mejor decisión del negocio, que me permitan a mí analizar qué estrategias yo puedo tener en base a mis datos, yo tengo que mover estos datos, ¿no? Tengo que llevarlos a un lugar donde los voy a procesar. No los puedo procesar en la misma fuente, ¿no? Entonces, mover estos datos puede involucrar ciertos problemas o ciertos riesgos, como les comentaba hace un momento, de la seguridad, ¿no? Yo tengo que cumplir ciertas normas, estos datos no los puedo mover así nada más, tengo que pedir permisos y la burocracia en algunas empresas que ya se vuelven grandes, se vuelve muy tediosa, ¿no? Eh, los trabajadores no están dispuestos probablemente a asumirse todo ese tiempo burocrático para pedir permiso de acceso o que le brinden un usuario para acceder a esos datos y poder construir un proceso de carga que lo lleve a otro lado donde ellos ya puedan ser propietarios de esos datos y procesarlos, ¿no? Tratarlos para los requerimientos que necesiten. Eh, por otro lado, tenemos también que los datos están en fuentes desconocidas, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Los datos pueden estar en plataformas muy viejas, antiguas, sistemas o aplicaciones, porque también he visto en algunos clientes aplicaciones ya sin soporte, donde el proveedor, el que las construyó, ya no está, ya no es más parte de la empresa, ya no trabajan, perdieron el contacto. Sin embargo, la aplicación sigue dándole cara al usuario, ¿no? De repente no en un frontend, puede ser en un proceso backend, pero la aplicación sigue estando ahí sin funcionar. O sea, sí funcionando, pero sin utilizar en realidad. Entonces, se pierde la noción de esta fuente y no se sabe si está o no. Ahora, otro problema muy importante y que
que pasa casi en todas las empresas, es que los datos se vuelven redundantes, ¿no? Se captura ciertos datos, se almacena, no hay un proceso de limpieza o de tratamiento de los datos y los datos se duplican, hay un montón de redundancia, hay poca calidad a veces en los datos. He visto casos donde, por ejemplo, la edad de una persona es como 250 años, creo. Entonces, ¿quién tiene 250 años? Nadie. Eh, pero los datos se guardan así, ¿no? Imagínense si yo quisiera más adelante tener un modelo de analítica avanzada que me permita predecir cierto comportamiento de una persona y para ello tenga como variable la edad de esta persona. Entonces, estaría muy sesgado, ¿no? Nadie tiene 200 años. Eh, entonces, va a volverse un tema muy vital que los datos estén redundantes, que estén duplicados, y eso va a hacer que yo tenga impedimento para volverme una empresa data driven si es que no aplico los mecanismos necesarios, ¿no? Que sería aplicarle calidad, aplicarle tratamiento a esos datos, de integridad, etcétera, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos también? Tenemos que el movimiento de los datos es costoso, ¿no? Yo si quiero, por ejemplo, mover los datos de un lado a otro para poder procesarlos, necesito otro espacio. Si yo tengo un data center, necesito que me den un pedazo de ese servidor, ¿no? Un storage, cierta cantidad de storage para que yo pueda poner mis datos ahí y poder procesarlos, ¿no? Y eso es un costo de infraestructura. Si yo tengo de repente mi empresa híbrida, mi empresa en la nube, yo voy a poder llevar ese dato a la nube, pero necesito pagar esos costos del dato a la nube que estoy llevando, ¿no? Ese almacenamiento que el dato va a consumir para que yo lo pueda luego procesar, tiene un costo, ¿no? Entonces, muchas veces es costoso dependiendo cuánto quieras analizar. Si yo tengo terabytes de información, eso puede resultar muy costoso. Eh, por otro lado, hay demasiados datos para moverlos todos, ¿no? Están muy dispersos cuando, como les comentaba hace un momento, cuando las organizaciones crecen, es imposible que una organización no tenga distribuidos sus datos en múltiples fuentes, ¿no? Las empresas normalmente buscan a consultorías como nosotros para crear un data warehouse, un data mart, un data lake. Pero ¿qué es lo que pasa luego de que construyeron ese data mart, ese data lake, ese data warehouse? Luego de 5 años pasa de que tienen más datos, por ahí se desarrolló una aplicación nueva que captura datos de repente en un Mongo, que no está cargando esta data nueva en el datamar que se le construyó 5 años atrás o hace 3 años atrás, y ahora van a construir un nuevo datamar, un nuevo data lake que junte todo, ¿no? Que junte lo que tenía el datamar más lo que ahora tienen por parte de esta aplicación de un Mongo. Entonces, tienen un segundo data lake, un segundo datamar que acopla todo. Pero pasan 2, 3 años más y aparece una nueva funcionalidad de la aplicación que se agregó o otra nueva aplicación que se trajo, que captura datos también y que no está almacenado en este segundo data warehouse, segundo data lake. Entonces, vamos a construir otro data lake, otro data warehouse que nos va a permitir centralizar nuevamente todos y así estamos en un constante centralización de los datos, llevándolos a una sola fuente, pero siempre van a aparecer más, ¿no? Va a aparecer una, va a aparecer otra. Es inevitable que una empresa no crezca en su variación de fuentes de datos. Siempre va a ser así, siempre va a crecer, porque además las tecnologías van a ir cambiando, ¿no? Va a haber una nueva versión de Oracle, una nueva versión de, de SQL Server, entonces, o va a haber un servicio más potente en la nube con un Mongo de repente. Entonces, yo voy a ir utilizando nuevos servicios de fuentes de datos, ¿no? Eso es inevitable. Lo que tengo que armar es una estrategia que me permita ser sostenible teniendo la premisa de que mis fuentes van a incrementar en variación, ¿no? Voy a tener una marca, voy a tener otra marca, voy a tener otra marca, y siempre va a ser así. Entonces, mi estrategia tiene que partir por ahí. Yo tengo que hacer sostenible mi empresa independientemente de las fuentes que yo tenga, ¿no?
Pero el Data Warehouse, como les comento, el Data Mart no hace eso, ¿no? El Data Mart toma todo lo que hay, el Data Lake toma todo lo que hay, lo junta y lo une en un lago inmenso de datos. Aparece uno más, lo vuelve a unir, crea otro Data Lake o crea nuevamente los procesos para cargar este Data Lake, ¿no? Y eso cuesta, eso es costoso. Entonces, estos son algunos de los desafíos que nosotros vamos a tener para mover los datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ciencia de datos, como mencioné al inicio de esta presentación, ¿no? Acerca de, de las tendencias que estamos teniendo en inteligencia artificial por parte de la inversión privada, la inversión pública. En Latinoamérica, como pudieron ver, crecimos en un 6% en adopción de AI, ¿no? Entonces es una tendencia que se va en ese camino, ¿no? Vamos a la alza. Eh, pero yo estoy teniendo limitantes para poder hacer match con esa tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las empresas van adoptando mayor aceptación con inteligencia artificial, a la hora de yo hacer esto, yo tengo un proceso un ciclo de vida, ¿no? Tengo un cierto proceso que me va a decir cómo yo voy a hacer ciencia de datos. Y en este proceso me voy a ver con un talón de Aquiles, digámoslo así, que va a ser muy importante analizarlo y ver qué estrategia tomar, ¿no? ¿Qué nos dicen los data science o la gente que está trabajando en la ciencia de datos, ¿no? Es un equipo, normalmente un data science, un ingeniero de datos, por ahí un ingeniero de software también, que el 80% del tiempo lo dedican para encontrar y preparar datos. Imagínense, el 80% del tiempo, ¿no? Entonces es bastante fuerte lo que se está dedicando solamente en encontrar y en preparar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los datos no están siendo ubicables de forma simple, de forma sencilla, y hay que prepararlos. ¿Por qué? Porque no están teniendo una calidad adecuada, no se les está dando un tratamiento, probablemente tengan redundancia, probablemente tengan falta de integridad, sesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes saben, de repente los que están por ahí metidos en el mundo de la ciencia de datos, que el machine learning o todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial no funciona o no es eficaz cuando los datos no están bien preparados. Tú puedes construir el mejor modelo, pero el modelo no va a funcionar si los datos no están bien, ¿no? Es más, el modelo se construye o se forma a raíz de los datos. Entonces, eh, algo prescindible algo imprescindible para el modelo, para construir algo en inteligencia artificial, sea un modelo de machine learning, de deep learning, de computer vision o cualquier otro mecanismo de inteligencia artificial, yo necesito tener mis datos preparados, accesibles. El resto del 10% del tiempo se dedican a realizar los análisis de los datos, ¿no? Que probablemente sea probar su modelo, validarlo, ajustar ahí un parámetro, una variable. Y el otro 10% se lo dan a la visualización, ¿no? Donde ya ellos van a empezar a visualizar sus datos, a ver un poco los resultados que están obteniendo, ¿no? Pero es una cifra muy importante que tenemos que tener bastante en mente. El 80% del tiempo es en encontrar y preparar datos. Eso quiere decir que los datos no están siendo fácil de ubicar ni tampoco están teniendo el tratamiento adecuado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que aparece y qué es cuál es el motivo de esta charla, el motivo principal, ¿no? Aparece una nueva estrategia de acceso hacia los datos. Una nueva estrategia que va a permitir a las empresas ser sostenibles en el tiempo. Como les mencioné anteriormente, uno no puede plantear una estrategia en base a la premisa de que las fuentes no van a cambiar o no van a ser diversas, ¿no? Siempre va a haber diversidad en las fuentes, siempre va a haber una tecnología nueva. Hoy es un Data Lake, hoy es un Hadoop o un Cloudera. De acá a 3 años probablemente sea la marca X, sea otro proveedor, ¿no? Igual yo voy a tener
ahorita de repente tengo un Teradata, pero de acá a 5 años migro, ¿no? Me voy a IBM, ¿no? A un DB2 Warehouse, qué sé yo. Entonces, eso siempre va a pasar. Es contraproducente que yo plantee mi estrategia en base a de que no, todo va a estar centralizado y eso no va a pasar. Siempre va a pasar eso. Entonces, la virtualización de los datos lo que nos permite a nosotros, o el beneficio, o lo que nos ofrece, es que nos da una visualización de los datos unificada, ¿no? Nos va a dar una representación de los datos a través de una capa de abstracción. Él va a abstraer toda esta variación, toda esta diferencia y nos va a dar la cara y va a decir, acá están tus datos, yo soy tus datos. Por detrás, obviamente, está el Hadoop, por detrás está tu Data Lake, por detrás está tu servidor, de repente con tu file system ahí, tu Oracle antiguo, desfasado, o tu aplicación vieja que nadie usa probablemente, va a estar ahí, pero él te va a dar la cara. ¿Y esto qué es lo que va a facilitar? Por ejemplo, la gente que trabaja o que va a explotar estos datos para analizarlos, va a tener una visión unificada y centralizada, ¿no? Yo solamente voy a ver al virtualizador de datos y no voy a ver quién está detrás. Entonces, esto es lo que me va a permitir esta nueva tecnología, esta tendencia de virtualización, ¿no? Me va a permitir que yo más adelante yo puedo agregar una nueva fuente, o es más, o un nuevo data warehouse, el 10º data warehouse, donde estoy centralizando ya todo, y lo voy a poner debajo de esta capa y lo voy a ver como si fuera uno solo, ¿no? Lo voy a ver en un esquema. Eh, Eso es un poco la filosofía de virtualización de datos que nos viene a traer esto, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, la virtualización de datos? La virtualización de datos nos indica que almacena metadatos, ¿no? ¿Para qué? Para alimentar vistas virtuales y permitir la creación de una integración lógica, no física, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que hace en sí la virtualización de los datos? La virtualización de los datos no integra todo de forma física, sino lo hace de forma lógica a través de vistas virtuales. ¿Cómo construye estas vistas virtuales? Almacenando metadatos de cada fuente. En la capa de, de virtualización, esta capa de abstracción, yo lo que voy a tener es una referencia hacia cada fuente, ¿no? Por ejemplo, tengo mi Cloudera, tengo mi Azure Data Lake, tengo un Salesforce o tengo un MongoDB, un Cassandra. Entonces yo voy a meter en mi vista, voy a meter, perdón, en mi capa de abstracción voy a meter una referencia hacia este Mongo, voy a meter una referencia hacia este Azure Data Lake, hacia este Cloudera, ¿no? El Cloudera está en la nube. ¿Cómo se hace esta referencia? A través de los metadatos que yo voy a extraer de cada fuente, ¿no? Yo voy a extraer el metadato de Mongo para saber dónde está ubicado, ¿no? Cómo, en qué versión está y poderlo conectar al virtualizador. Al virtualizador yo me voy a conectar a través de un lenguaje común, que es el SQL ANSI, y con SQL ANSI yo voy a poder hacerle un query a cualquier de mis fuentes que esté por debajo del virtualizador, ¿no? Que lo que me va a hacer es dar la cara, como les digo, yo soy tus datos, aquí estoy yo. ¿Qué es lo que deseas buscar ahora? Ya voy a buscar mis datos de archivos planos que vienen de mi IoT, ¿no? Que captura mi IoT y lo deja en un file system. Ok. Lánzale el query a este esquema. Y ese esquema dice IoT. eh, entonces ahí están todos mis archivos planos, ¿no? O de repente digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero traer Salesforce porque necesito utilizarlo, ¿no? También necesito utilizar Hadoop. Ya. Lanza el query a Hadoop, lanza el query a Salesforce a través del virtualizador, ¿no? Vas a ir y vas a ver el esquema que dice, no sé, clientes Hadoop. Ok. Select asterisco, clientes Hadoop. Select asterisco from Salesforce. Entonces, todo a través de una plataforma unificada, centralizada. Esto también me permite que yo pueda integrar mi Tableau, ¿no? Mi Tableau al virtualizador y yo pueda ver todas las fuentes a través de esta capa de virtualización, ¿no? Si yo hago reportes
de repente extraía data de la DLS, del Cloudera, o del Hadoop, o de Mongo, y las cargaba en Power BI, por ejemplo, las precargaba y tenía mi tabla relacionada. Ahora lo voy a poder hacer desde la virtualización, unificando mi búsqueda, ¿no? Yéndome a un solo punto, ya no voy a ir hacia todos los lugares. Un poco más a detalle acerca de cómo trabaja esta virtualización de los datos. Lo que construye esta capa de virtualización es una vista virtual, ¿no? Y esta vista virtual lo construye en base a los metadatos que yo tengo, ¿no? Yo voy a hacer un mapeo de todas mis fuentes, tanto estructuradas, no estructuradas, mis archivos planos, mis fuentes en nube, mis fuentes de IoT, mis fuentes de sitios web, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy a hacer un mapeo y las voy a agregar a mi virtualizador de datos, ¿no? Entonces mi virtualizador de datos lo que va a hacer es crear una vista y esta vista va a ser una referencia hacia esas fuentes de datos, ¿no? Las, cuando yo hago una consulta hacia una fuente, por ejemplo, a mi Oracle, yo no estoy, el virtualizador no está trayendo la data del Oracle, sino lo que está haciendo es una referencia. Él recibe la petición y la direcciona a Oracle. Trae los datos y los almacena en memoria para que lo podamos procesar si es que en caso queremos hacer un cruce, un join, un merge, un filtro, ¿no? Los carga en memoria y vamos a poder procesarlo ahí. A su vez, las nuevas plataformas ya de virtualización están teniendo agregaciones, ¿no? No solamente se están quedando en una plataforma de virtualización, sino también están permitiendo hacer gestión de metadatos, están permitiendo hacer algunos procesos de seguridad, de enmascaramiento de datos, ¿no? Donde yo voy a poder tener roles, gestión de usuarios también, donde yo voy a poder tener roles en mi plataforma de virtualización de datos y voy a poder decir, ya, aparte del rol que tú tienes con tu fuente de datos, por ejemplo, con tu Oracle, con tu SQL Server, vas a tener otro rol dentro del virtualizador que va a permitirte a ti decir, oye, ¿sabes qué? Tú puedes acceder a esta data y a esta no, ¿no? Por más que tu usuario sí tenga permiso, yo voy a tener una segunda capa de seguridad en mi virtualizador, ¿no? Y también voy a poder ofuscarte ciertos datos. Voy a poder decir, mira, ¿sabes qué? A estos usuarios, a estos ingenieros de datos hay que ofuscarle, no sé, el precio X. Entonces les ofuscamos ese precio y ellos ya no van a poder ver. Todas estas características las permiten las nuevas plataformas de virtualización de datos, ¿no? La virtualización de datos no inició con esta filosofía de tener todas estas características, pero dada la tendencia y la usabilidad y, digamos, el beneficio que esta herramienta tiene y la proyección a largo plazo de que sea utilizable por todas las empresas, hace que los proveedores de estos servicios le pongan ciertos plugins, ¿no? Ciertas características, ciertos features que finalmente terminan ayudando, ¿no? Entonces, como les digo, lo que se crea es una referencia, ¿no? Se crea una referencia a esta fuente de datos. Esta referencia está obviamente catalogada. Yo al hacer un query lo que es traigo esta data, la almaceno en caché y la voy a procesar, ¿no? La voy a hacer un join con otra tabla de repente, ¿no? Con un Mongo, ¿no? Y esto me va a facilitar mucho mi acceso, ¿no? Imagínense un ingeniero de datos o un cientista de datos, un data science, que tiene que hacer un MVP de un modelo, ¿no? No sé, un credit scoring, un riesgo crediticio. Entonces, si él tiene 5 fuentes de datos, él lo que tiene que hacer es construir 5 procesos para hacer su MVP, ¿no? Un proceso de repente para un Mongo, un proceso para un Cassandra, un proceso para Oracle, para un MySQL, de repente que por ahí tengan, y otro para archivos planos. Entonces, toma esos 5 procesos o en un solo proceso construye estos cinco métodos, digámoslo así, ¿no? Estas 5 llamadas. Y cada uno con su tratamiento propio, ¿no? De repente le da un formato, del Mongo lo saco en JSON y lo voy a transformar a algo estructurado para poder cruzarlo con lo que sale de Oracle. Entonces, este tiempo justamente es ese 80% que vimos en encontrar, ubicar y prepararlo.
Hola, María Alejandra. Sí, nos está escuchando. No sé si aparece el micrófono encendido, pero no hay sonido, no hay audio. Mm, ¿Ahora me escuchan? Hola, hola. Sí, señor, Ya. ya se escucha. Ahí está, perfecto. Gracias. Se acabó la batería del teléfono. Bueno, como les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa si un científico de datos tiene que hacer un MVP y entregarlo? No sé, le dieron un mes de plazo para hacer este MVP de un modelo de riesgo crediticio y tiene 5 fuentes diferentes. O incluso, pongámosle 3, tiene que hacer 3 procesos, ¿no? Un Cassandra, un Mongo y un Oracle. Un proceso para Cassandra, uno para Oracle y uno para Mongo. Entonces, el tiempo que él se va a tomar es en extraer el dato de cada uno y hacerle preprocesamiento, a su vez es homogenizar la estructura de estos datos, ¿no? Para que estas 3 fuentes finalmente puedan ser consumidas por su modelo, ¿no? Porque cuando se un Cassandra y un Oracle son estructuras distintas, entonces hay que hacer esa homogenización de las estructuras. Todo esto él lo va a tener que hacer en un proceso, ¿no? Probablemente haga un script, probablemente haga, qué sé yo, una notebook, eh, en cualquier plataforma, se me ocurre en Databricks, que, que él vaya a tener que hacer para que lleve a cabo este MVP, ¿no? ¿Qué pasa con este mismo cientista de datos si él tiene un virtualizador de datos? Él va a poder hacer todos estos cruces directamente en el virtualizador de datos. Él ya no va a tener que construir un proceso para Mongo, un proceso para Cassandra y un proceso para Oracle. ¿Por qué? Porque estas 3 fuentes de datos están dentro del virtualizador de datos referenciadas. Él los va a ver como un esquema, ¿no? Él va a conectarse al virtualizador y va a ver, ya, select asterisco Mongo. Mongo, el nombre de la tabla, me imagino yo, Mongo. Select asterisco from Cassandra, select asterisco from Oracle. Y todas las tablas que estén por debajo, ¿no? Va a poder hacerle un select, va a poder hacer un join, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el virtualizador de datos también se encarga de homogeneizar estas estructuras diferenciadas que puede tener una empresa, ¿no? No, no, la empresa no se va a limitar a tener todo en una misma estructura, todo centralizado en un warehouse, en un data lake. Eso, como les dije, es imposible, es inviable, insostenible. Todas las empresas escalan a nivel de fuentes diferenciadas siempre. Y siempre va a ser así por un simple hecho de que las tecnologías cambian, ¿no? Y hoy está Mongo, hoy está Cassandra, hoy está Oracle, Cloudera, Hadoop. Mañana o de acá a 5 años va a haber otras empresas. Y de acá a 5 años va a haber otro data warehouse que recopile lo que tuvo el anterior data warehouse con lo que ahora se tiene. O una nueva versión de data warehouse. Pero básicamente es eso. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda. Todo está siendo claro. Igual por ahí, por favor, me comentan, María, me ayudan con las consultas si es que salen. Carlos Moreno tiene una pregunta, pero no sé si se va a esperar hasta el espacio de preguntas o te la puedo hacer ya. No, dale, de frente ahora. Dice, las vistas virtuales pueden ser reconfeccionadas con información de más de una fuente de datos. Ejemplo, que se considere datos de Salesforce y Cassandra, o se hacen visualizaciones individuales y a través del visualizador se cruzan. Justamente lo segundo, ¿no? Se hace a través es una vista independiente, es un esquema independiente de cada fuente, y el cruce tú lo haces en el virtualizador, ¿no? En el virtualizador, dentro del virtualizador, obviamente se va a crear una tabla temporal, una vista temporal que va a almacenar ese cruce de Salesforce con Hadoop o con cualquier otra fuente, y esa vista temporal es la que se te va a mostrar a ti. Este es tu resultado. Acá están tus datos cruzados. No hizo match, no hizo match. El resultado de tu join está mostrado en esa vista temporal que el virtualizador va a crear
que lo tiene almacenado en su caché, en su memoria. No sé si con eso respondí tu pregunta, Carlos. Y además hay dos preguntas que él hizo, aparte de esa. Dice, ¿las vistas virtuales para ser alimentadas de datos se deben considerar como una capa de integración de desarrollo? No, simplemente tú conectas, le pones el conector, que puede ser un ODBC, un JDBC, dependiendo de la fuente que tengas. Siempre que la fuente tenga una conexión, al menos ODBC o JDBC, va a poder ser accesible por el virtualizador, ¿no? Y obviamente una fuente que no tiene un conector JDBC o ODBC no es accesible casi por ninguna nueva tecnología. Entonces, es indispensable que todas las fuentes deben tener sus conectores para que puedan ser accedidos, ¿no? Entonces tú simplemente le agregas la cadena de conexión y listo. Obviamente tienes que tener el usuario con los permisos necesarios para que puedas ver el esquema que quieras buscar o el documento que quieras buscar si es una base de datos no relacional, ¿no? Ese usuario que tú vas a setear en el virtualizador de datos, ese usuario tiene que tener los permisos sobre las estructuras que tú quieras visualizar, ¿no? Si ese usuario está restringido, obviamente en el virtualizador no lo vas a poder, no vas a poder ver nada. Ahora, ¿qué es lo que te da también el virtualizador de datos? El virtualizador te da una segunda capa de seguridad. Es decir, si tú tienes un usuario genérico que tienes vistas a muchas tablas, a muchas fuentes de datos, y de repente dices, oh, no quiero estar creando tantos usuarios directamente en mi fuente, no, hazlo a través del virtualizador. Entonces el virtualizador va a poder tomar este usuario, entre comillas, root, digamos así, que tiene acceso a mucha fuente, y, y va a poder crear roles, ¿no? Va a poder decir, ya, para el ingeniero de datos le voy a dar ciertos permisos sobre ciertas fuentes, sobre ciertas vistas. Para el data science, sobre ciertas vistas. Para el de marketing, sobre ciertas vistas virtuales. Entonces, ya no voy a solamente abocarme a lo que el DBA de repente pueda crear en su fuente de datos una lista de usuarios, sino yo también voy a poder tener esa gestión de usuarios, ese control de usuarios, ese control de seguridad, donde yo también le voy a poder ofuscar cierta información, ¿no? Cierta información sensible, que de repente hacer ese cambio en la base de datos, esa agregación, ese proceso puede ser complejo, tedioso, lo puedo hacer en el virtualizador tranquilamente, ¿no? Y es Exacto. más, en el virtualizador de datos yo puedo hacer una gestión de usuarios prácticamente sobre todo lo que está debajo del virtualizador, ¿no? Es decir, un rol más genérico, más horizontal. No es un rol solamente sobre Oracle. Puedo crear un rol que tenga ciertos permisos sobre Oracle, sobre Hadoop, sobre mi Cloudera o mi Cassandra. Entonces es un rol más, digamos, que enfoca más, no tiene mayor espectro, mayor apertura. Y por último, coloca dónde generamos variables calculadas para optimizar la performance de visualizador, en la vista o en el origen. Eso ya va a depender de la estrategia que requieran tomar, ¿no? Tú, por ejemplo, si tú tienes acceso o tienes un usuario que puede escribir, ¿no? Porque normalmente lo que puedes tener es un usuario de lectura solamente sobre las fuentes de datos, sobre los archivos planos, sobre tu Cassandra, sobre tu Hadoop. Pero si tú tienes un usuario de escritura, tú puedes crear una vista dentro de la misma fuente, ¿no? Puedes decir, ya voy a hacer un cruce de Salesforce con el Oracle. Y mi resultado puede ser un insert dentro del Oracle de repente, ¿no? Ese join lo voy a hacer dentro del Oracle. Porque acuérdate que lo que hace el virtualizador no es mover los datos, no lo trae y los almacena en el virtualizador. Simplemente te crea algo temporal, ¿no? Hace una referencia, trae los datos y los cruza acá para optimizar esa consulta, ese query, pero eso es volátil, va a desaparecer, no se va a quedar ahí. Entonces, lo que tú puedes hacer es de repente volcar esa información, ese output, en otro archivo temporal, ¿no? En un destino que tú tengas preparado para, para hacer mi proceso. Si soy un data science, por ejemplo, si yo antes hacía mi extracción de Cassandra, de Mongo y de Oracle, sacaba estas tres fuentes y dónde finalmente hacía mi proceso. De repente lo hacía
en un Postgres que tenía por ahí. Entonces puedo hacer lo mismo. Integro el Postgres al virtualizador y hago este join que me lo va a hacer el propio virtualizador, porque el virtualizador va a poder hacer esto. Y el output, la salida, lo inserto en una vista que yo he creado o que creo a partir del virtualizador en el Postgres, ¿no? Y ya tengo mi output físico, ¿no? Mi output físico. Obviamente no voy a, todos los cruces que yo haga no lo voy a volcar en una vista temporal, en una tabla temporal, en una fuente, porque sería ilógico, ¿no? Yo tengo que hacer estos cruces para validar, revisar mis datos, correcto, ¿vale la pena? Ya, vale la pena, hago este proceso, ¿no? Si no vale la pena, sigo probando, sigo cruzando, sigo viendo, descubriendo. La idea del virtualizador es que yo pueda descubrir todas las múltiples fuentes que tienen las informaciones, encontrar el valor y hacer más sencillo este proceso de iteración con los datos. No sé si hay otra consulta. No, señor, por el momento esas eran las 3 preguntas. Carlos dijo, ok, con las respuestas, gracias. Vale. Bueno, entonces, como les comento, esto es virtualización de datos. Esto es Data Centric, que es otro movimiento, así como Data Driving, que es una empresa que se maneja en función a sus datos y toma decisiones en función a sus datos. Existe el otro concepto que es Data Centric. Las empresas deben centralizar sus datos, ¿no? Y justamente ¿por qué? Porque es complejo tener los datos distribuidos por ahí sin saber dónde están, sin saber su ubicación, sin aprovecharlos, que es lo más importante. Entonces existe todo este concepto de data centric que algunos lo homologan y lo asemejan a Data Driven o dicen que es lo mismo, ¿no? Data Driven es una empresa que basa sus decisiones en datos y para ello tiene que tener centralizado esto, ¿no? Entonces son conceptos que por ahí van haciendo similitud. Vamos a hacer un poco la analogía que yo les mostré acerca de, de estos eventos moteros que nosotros, la gente que nos apasiona las motos, hacemos, ¿no? Si hacemos una analogía con lo que estamos hablando acerca de virtualización, vamos a tener que las casas son nuestras fuentes de datos, ¿no? Cada una es distinta a la otra, tiene sus propias rutas de llegar, sus propios conectores, digamos así, ¿no? Mi propia carretera hacia donde yo llego y cada uno tiene una diferente, cada integrante del grupo motero. Entonces, podríamos hacer un símil con mis fuentes de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo llego a mi reunión mensual de moteros, ¿no? Lo que yo voy a hacer es intercambiar información, ¿no? Yo vengo con mi información, con mi know-how de todo lo que me pasó en este mes, los cambios que le hice a mi moto, las cosas que me pasaron en las avenidas, en las calles, manejando este último mes. De repente salí de ruta y quiero contarlo con mis compañeros. Entonces, lo que estoy haciendo es centralizar mis datos, centralizarlos en un solo punto. ¿Y este punto cuál es? El punto de encuentro. Entonces, si yo, que soy Jairzinho, llego a mi evento, capturo toda esta información, me es fácil, porque la información está centralizada, está en un solo punto. ¿En dónde está? En el punto de reunión. En el punto donde nos juntamos, que puede ser, como les comenté, un grifo, un restaurante, la casa de un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mis usuarios? Los mismos moteros, los mismos que traen estos datos, ellos mismos van a poder consumir esta información y van a poder llevarse esta información, ¿no? Van a poder tomar esta información y finalmente llevárselas de vuelta a casa en su know-how. Entonces, ¿cómo estaría actuando el grifo, digamos, este punto de encuentro? Este punto de encuentro estaría actuando como un centralizador de datos, podríamos llamarlo un virtualizador de datos, ¿no? Donde en vez de yo ir a cada motero, a cada fuente, a cada casa de cada uno y buscarlo y decir, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué cambios le hiciste a tu moto? Voy y lo visito. Voy y visito al segundo, voy y visito al tercero. Me ahorro ese trabajo yendo a mi reunión motera mensual y ahí obtengo toda la información. Ya no tengo que ir a buscar uno por uno, ¿no? Ahora, mi proceso de recabar esta información, este know-how motero, se hizo más simple que visitar uno por uno. Entonces podríamos hacer la analogía de que funciona como una virtualización estas reuniones moteras.
finalmente cada uno se lleva su know-how a casa, ¿no? Y regresa con esta información a sus manos. Un poco para hacer un contraste acerca de la virtualización de datos y lo que es una ETL, porque muchas personas o mucha gente piensa que pongo un virtualizador y entonces me olvido de las ETLs, ya no construyo ETLs, ¿para qué? Si ya tengo un virtualizador que tiene una vista panorámica de todo. Entonces, ya no hago ETLs, no necesito, simplemente hago mis cruces ahí y los vuelco, ¿no? No siempre es así, ¿no? En realidad la virtualización de datos está más orientada cuando queremos cosas rápidas, ¿no? Queremos, por ejemplo, probar y descartar lo que dice Mark Zuckerberg, eh, muévete rápido y rompe cosas, ¿no? Entonces, tú quieres ahorita, el negocio es muy cambiante, las empresas son muy cambiantes, entonces necesitas tú equivocarte rápido, necesitas probar y fallar, ¿no? Si estás construyendo un modelo, ya prueba si funciona o no, haz un MVP. Si haces el MVP y falla, descártalo, busca otro modelo. Entonces, para eso yo necesito rapidez. Yo no puedo estar pidiéndole a TI, oye, cárgame este dato, por favor, ¿me lo cargaste o no me lo cargaste? Eh, hacer mi tratamiento de limpieza, no tengo que hacer limpieza de datos, o de repente no está el conector, ¿cómo lo accedo? Entonces, todo ese proceso es muy tedioso. Me toma tiempo, me estresa y finalmente trae resultados negativos, ¿no? Entonces, es importante tener un warehouse, es importante tener un data mart, eh, pero la virtualización de datos se focaliza en otras cosas, ¿no? No mueve datos. La idea es crear prototipos rápidos que me permitan a mí ir probando y ensayando, ¿no? Ahora, la ventaja que tú tienes de un virtualizador de datos es que también tienes los datos prácticamente en tiempo real, porque tú tienes acceso directo a la fuente, ¿no? Tú estás teniendo una capa que te enruta hacia la fuente. Entonces, eh, la fuente se actualiza. Si tú le haces una actualización, le haces una consulta, vas a ver esa data actualizada. Entonces, no habría ningún problema. Ahora, claro, las actualizaciones por lotes y estas actualizaciones que se realizan cada noche, cada semana, mensualmente, eso claramente tiene que estar en una ETL, ¿no? El tema de backup, de de este resguardo de datos, obviamente que tienen que ser construidos con ETLs, ¿no? De todas maneras tenemos que tener protegidos nuestros datos ante una falla, ante una eliminación ocasional, ¿no? Entonces, la virtualización de los datos no va a reemplazar las ETLs. Las ETLs siempre van a existir, sino que la virtualización de datos nos da otro enfoque acerca del tratamiento de los datos, la accesibilidad, el descubrimiento. Ese es más que nada su objetivo, ¿no? Descubrir, entrar y ver, ya, mira, todo esto es lo que no he aprovechado y lo que está por aprovechar. Probar, fallar y tomar decisiones. Por otro lado, también tenemos lo que antiguamente se maneja y hasta ahora se maneja son los cubos BI, ¿no? Que son fáciles de comprender para los usuarios, ¿no? Proporcionan su capa semántica, eh, son óptimos para herramientas BI, ¿no? OBI, por ejemplo, ¿no? Tecnologías bastante antiguas, pero que hasta ahora se sostienen. Pero la virtualización de datos requieren ciertos skills técnicos, ¿no? Tú no puedes utilizar un virtualizador si no conoces SQL, por ejemplo. Necesitas saber SQL ANSI que te va a permitir hacer tu consulta a Salesforce, tu select from, a Hadoop. Si tú no sabes hacer un select from, no sabes hacer un join, pues bueno, el virtualizador de datos no te va a servir de mucho, ¿no? Necesitas saber eso. Ahora, claro, a los usuarios que estén por encima, si tienes ingenieros de datos que se van a dedicar a hacer estos queries, estas consultas y que finalmente le van a dejar el output lo van a dejar en un lugar donde los BI van a poder consumirlos, entonces este funciona perfecto. Pero si el BI directamente no sabe SQL, no le va a servir un virtualizador de datos, ¿no? Porque me pasó un caso donde teníamos un cliente que quería conectar Tableau al virtualizador de datos, pero la persona encargada del BI no sabía SQL, ¿no? Simplemente hacía todo a través del Tableau. Entonces el virtualizador de datos no le iba a servir de mucho, la verdad. Él tendría que saber SQL, construir su vista, dejarla en un sitio, en un output externo, eh,
fuera del virtualizador y esa vista le va a permitir a él alimentar su reporte, ¿no? Pero él tendría que construir eso, a menos que un compañero de él, un ingeniero de datos, le ayude en ese proceso. Pero si es puramente el BI, no va a poder hacerlo si no sabe SQL, ¿no? Y bueno, como les comentaba, es una buena solución para los científicos de datos. Es una importante solución, agiliza mucho el proceso. Nosotros en un banco les implementamos un virtualizador y se redujo bastante los tiempos en el desarrollo y prueba de modelos, ¿no? Saben que para hacer un modelo siempre se hace MVPs, ¿no? Entonces este banco sí le fue bien. Por otro lado, lo que no es un virtualizador, ¿no? No es un almacén de datos, no es un data warehouse, ¿no? Definitivamente solamente es una referencia y no vas a tener los datos reposando. Así que también hay que tener cuidado. Si tú borras un dato y si tienes los permisos, puede ser que ese dato se pierda porque estás accediendo directamente a los datos, ¿no? No estás, o sea, estás accediendo referencialmente, pero estás viendo el dato. No es una gestión de datos maestros, ¿no? Tampoco son datos de referencia, datos gráficos, tampoco es una gestión de documentos, no es eso. Sino más bien es una integración de fuentes dispares, ¿no? Incluidos los data warehouse, ¿no? Yo puedo tener 11 data warehouse y los 11 los meto en mi virtualizador y a través del virtualizador veo a los 11. Entonces, es, es justamente eso, ¿no? Es un integrador que me permite a mí sostener mi empresa o mi negocio en función a la variabilidad que puede tener el negocio en fuentes, ¿no? Que es, como les vuelvo a repetir, es innegable o es algo que no va a dejar de pasar, ¿no? Siempre las fuentes van a variar. Acceso a datos en tiempo real, prototipado rápido y un caso muy importante es la exploración de los datos, ¿no? Me va a permitir explorar a mis datos. Yo voy a poder buscar, descubrir qué dato estoy teniendo, qué dato no tenía, qué dato no aprovechaba para poder aprovecharlo ahora. Algunos proveedores y partners con los que trabajamos nosotros y que ofrecen también virtualización de datos. Está, por ejemplo, Denodo, que es bastante popular, ¿no? Es una empresa que prácticamente todo su core está en la virtualización de datos. También está IBM, que tiene nuestro partner, que tiene el Data Virtualization. Por ahí también está TIBCO, está Red Hat, Oracle, ¿no? Informática, Presto, que es una herramienta que ahora es Starbust. Y estos son algunos de los vendors, ¿no? Si ya requerimos mayor información, podríamos contactarnos conmigo o con Carmen para poder darles asesoría un poco más acerca de estas nuevas estrategias de virtualización. No sé si hay consultas adicionales, alguna duda, alguna pregunta acerca de las rutas moteras. ¿Todo claro? Sí, por el momento no hay preguntas. Vale, perfecto. Espero que haya quedado claro todo acerca de este nuevo movimiento de virtualización de datos, esta estrategia, ¿no? Moderna, innovadora, que como les comento, va a permitir sostener a una empresa, ¿no? Porque la empresa siempre va a tener diversidad en sus fuentes. Cuando crece, eso es innegable que pase, eso va a pasar. Entonces, la estrategia tiene que empezar por ahí, ¿no? Partiendo de la premisa de que siempre va a haber fuentes diversas. Bueno, para finalizar, damos las gracias a nuestro expositor por sus intervenciones y por sus respuestas. Desde la Cámara Colombo Chilena les deseamos un feliz día. Hasta luego. María Alejandra, creo que hay una consulta. Sí, señora. Juan José Gordillo pregunta, ¿la carga de procesamiento reside en la fuente de datos? No, el proceso, o sea, si tú extraes la data, obviamente no. Si sacas la data estás sacando, no sé, 1 tera, ese query obviamente se está ejecutando en tu fuente, ¿no? Ese query de sacar, no sé,
2 millones, 20 millones de registros. Ese query se está ejecutando en tu fuente. Lo que hace el virtualizador es transformarlo en su lenguaje, si es un Mongo, por ejemplo, trabaja, transformarlo a ese Mongo y lanzarlo ahí. Lo que él hace es recibir esos 10 millones de registros y lo almacena en su caché. Y cuando lo almacena en su caché, ya tú vas a poder hacer el cruce con otra fuente, por ejemplo. Vas y sacas del Oracle. Sacas del Oracle, lo traes acá y acá haces el cruce en el virtualizador. Pero las consultas sí son directas hacia la fuente, así que sí son carga para la fuente. Ahora, tú ya no, el cruce o la idea del virtualizador de datos es que tú puedas cruzar, ¿no?, con otras fuentes, explorar. Eso sí se realiza en el virtualizador, eso no es carga para la fuente. Entendido. Bueno, también decirle a los invitados, perdón, si tienen alguna pregunta que les surge al finalizar de la charla, la pueden hacer por vía correo electrónico. Luis Eduardo Sánchez pregunta, ¿qué roles adicionales se tendrían con este virtualizador? Puedes tener un administrador, puedes tener un viewer que solamente vea ciertas tablas, ciertas vistas. Puedes tener personas que les ofusques la data, ¿no? En realidad, dependiendo del vendor, puedes crear un rol hasta customizado, ¿no?, con las características que te den. Pero sí, fijo, vas a tener un administrador que puede hacer todo lo que el usuario de la base de datos puede hacer, ¿no? Si tienes un usuario de Oracle que puede eliminar, insertar, hacer updates, y sobre las tablas, X tablas, ese usuario va a ser el admin. Tiene todos los privilegios del admin. Ahora, desde ahí tú vas a empezar a agregar roles, ¿no? Vas a poder decir, ya mira, este es mi admin, yo voy a bajarle ciertas tablas a este nuevo usuario, ¿no?, a este nuevo rol. Entonces voy a ir poder creando, ¿no?, dependiendo, como te digo, el evento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Jairzinho por cada una de sus respuestas, también por su intervención, a cada uno de ustedes por el tiempo de haberse conectado. La Cámara Colombo Chilena les desea un muy buen día y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Cuídense. Un gusto.